nos acompaña nuestro experto Julio Cegueda, representante de la Defensoría del Consumidor, quien nos trae ahora un tema en el que debemos poner mucho cuidado para evitar ser sorprendidos con cobros y cargos extra al pago con las tarjetas de crédito. Quédese con nosotros e infórmese, ya que esto puede hacer que usted ahorre dinero al usar sus tarjetas de crédito. Julio, buenas tardes, bienvenido como siempre. Gracias, Elida, buenas tardes. Bueno, para comenzar, ¿por qué es tan importante que nosotros pongamos mucha atención al estado que nos viene cada mes? Fíjate que el estado de cuenta es el documento o el instrumento, digamos, que las instituciones financieras utilizan para informarnos del estado de nuestra cuenta, de decirnos, mire, usted se ha gastado tanto dinero, tiene que pagarnos tanto para no caer en mora tal fecha, cualquier otra cosa. Entonces, este documento es tan importante que muchas de las reclamaciones que se pueden estar recibiendo surgen por errores que puede haber en el documento, que si la persona lo lee y ve el detalle, puede identificarlos rápidamente y resolver rápidamente también un problema. Errores que pueden ser desde lo más complicado como puede ser el tema de un cálculo de intereses a algo tan sencillo como un cruce de cuenta y que de repente me llegue el estado de otra persona que no soy yo y que me hagan pagar cuentas que no son las mías. ¿Qué tipo de datos deberíamos nosotros estrictamente verificar en este estado de cuenta? Fíjate que hay 3 datos que tenemos que ir a buscar. Primero, los datos personales propios de cada persona para ver que el estado de cuenta que me han entregado precisamente es el mío. Pues de repente uno llega con un estado de otra persona a pagar al banco, el banco le recibe el dinero y no tiene, digamos, la responsabilidad de ver si yo estoy pagando mi propio estado de cuenta o al de alguien más, porque eso se puede hacer perfectamente. Entonces, una de las cosas que tenemos que revisar es que ese estado de cuenta que nos llegue sea el mío, sea el propio. Otro dato bien importante que tenemos que ir a buscar son las fechas de vencimiento y las fechas de corte. La fecha de vencimiento nos sirve para saber cuál es el último día que nosotros tenemos para pagar sin que nos caiga un recargo por mora, sin que nos cobren intereses normales o intereses moratorios. La fecha de corte simplemente sirve para saber cuándo fue el último día que hicieron corte en el banco para incluir transacciones que yo haya realizado. Es decir, no tiene que ver con las penalidades que yo pueda estar pagando, sino únicamente para ver de qué fecha a qué fecha han tomado en cuenta para las transacciones. Pero en definitiva, la fecha que nos va a importar más es la fecha de pago. Y por último, el dato importantísimo que tenemos que ir a buscar a los estados de cuenta son las transacciones. Ver cuánto es lo que yo me he gastado en un mes y ahí tiene que ir identificado el comercio, el establecimiento en donde yo he hecho la transacción y la cantidad de cada uno de ellos. Y si de repente ahí sale algo que uno dice, no, yo esto no lo he consumido, no lo he comprado, no lo he adquirido, no he recibido este servicio, se puede poner un reclamo para evitar pagar de más. Julio, ya que hablabas de fechas, nosotros deberíamos verificar que aparezca específicamente la fecha exacta y el establecimiento donde hemos hecho alguna transacción. Sí, exactamente, eso es bien importante porque si, por ejemplo, nosotros no somos de los que pagamos la tarjeta de contado, sino que pagamos el pago mínimo, por ejemplo, a una cantidad diferente, esa fecha en la que se ha hecho la transacción va a ser útil para el cálculo de los intereses, porque no es lo mismo que a mí me cobren intereses de una transacción que hice al principio del mes, que al final. Por eso es importante, porque la que hice al principio, si yo no pagué de contado, me van a cobrar intereses de 30 días, desde la primera de corte hasta el último. Pero si yo hice una transacción en los últimos días, antes de la fecha de corte, los intereses que me pueden cobrar únicamente son de esos pocos días. Entonces, por eso es bien importante que aparezca el nombre del establecimiento, la fecha en la que se hizo la transacción y la cantidad de la transacción que se ha hecho. Es una obligación entonces para Es una obligación de las empresas. instituciones. Julio, ¿qué debemos nosotros entender por un recargo por pago extemporáneo? Eso es una penalidad. Hay obligaciones y derechos en toda relación comercial, principalmente la de la persona consumidora es devolver el dinero que ha recibido como un crédito, porque una tarjeta de crédito no es otra cosa más que eso, el mismo nombre lo dice, un crédito. Entonces hay fechas para poder devolver ese dinero sin tener una consecuencia económica. La primera consecuencia económica es si yo no lo pago de contado y eso es un interés normal. Muchas tarjetas de crédito podrán andar por el 30-40% anual y ahí va a depender del tipo de producto que una persona tenga. Pero además que si yo no pago ni siquiera el pago mínimo en la fecha de vencimiento, también me voy a ver en la penosa necesidad de tener que pagar una penalidad por haber pagado fuera del tiempo. Claro, si aparece una transacción que yo sé que no he realizado, ¿qué debo hacer inmediatamente? ¿Ir a la institución bancaria o me voy directamente a la Defensoría? Fíjate que es bien interesante cómo la ley del sistema de tarjetas de crédito ha incluido un procedimiento especial para hacer estas reclamaciones. Y es que si en efecto una persona dice, no, yo esta transacción no la he hecho, presento mi reclamo con el banco tiene 30 días para investigarla y durante ese tiempo el banco no me puede cobrar esa transacción. O sea que esa parte del saldo se congela. Puede cobrarme todo lo demás, pero esa que yo no reconozco se congela.
y al final de esos 30 días, si el banco me responde de una manera negativa o no me responde, puede la persona presentar una denuncia en la Defensoría. Importante saberlo. Gracias, Julio. Y bueno, cualquier consulta, es importante que nos recuerdes el número más fácil de la cual nos podemos comunicar con 910, ustedes. teléfono amigo de la persona consumidora, y el www.defensoría.gov.sb, y las redes sociales que también están a la mano, del Facebook y Twitter, en donde la Defensoría también puede servirles. Gracias y te esperamos la próxima semana. Para servirles siempre.